¿Te atreves a adentrarte en los rincones más oscuros de lo cotidiano? En este episodio de Terror Abismal, prepárate para una antología de historias que te pondrán la piel de gallina y harán latir tu corazón al ritmo del miedo. El susurro en la oficina. Alejandro descubre que su trabajo esconde secretos que no descansan. Voces en el turno nocturno. Lucía escucha un lamento infantil que trasciende las paredes de un hospital. Sombras en la bodega. Sara enfrenta a su compañero invisible para evitar otra tragedia. El eco en las salas del museo. Daniela es testigo de un reclamo centenario que exige justicia. Si sientes como la oscuridad te llama, suscríbete, activa la campanita y dale like. Deja un comentario contándonos cuál de estas historias te heló la sangre. La jornada de terror comienza ahora. El susurro en la oficina. Me llamo Alejandro Morales y trabajo en el departamento de archivo de un edificio gubernamental en el centro de la ciudad. Nunca imaginé que una rutina tan monótona se convertiría en la pesadilla más perturbadora de mi vida. Era un lunes por la mañana, a inicios de octubre. La luz del sol apenas se filtraba por las persianas de la ventana de mi oficina. El aire olía a café rancio y a papel viejo. Al entrar, saludé a mis compañeros, Claudia, con su cabello recogido y sus lentes de montura negra, Víctor, siempre distraído, hojeando legajos, y Mariana, la jefa, con su voz firme y su mirada inquisitiva. Todo parecía normal. En mi escritorio, junto al monitor apagado, descansaba una caja de archivos marcados como confidencial, 1992. Tenía la tapa gastada y una etiqueta amarillenta. Al abrirla, noté que los expedientes habían sido desordenados, sus nombres y fechas no coincidían. Pensé que quizás alguien los había consultado el viernes anterior y los había dejado así deprisa. Moví las hojas para ordenarlas y, al tocar un legajo, sentí un escalofrío que recorrió mi brazo. Al pasar a la siguiente carpeta, escuché un leve susurro. Me detuve, el corazón se me aceleró. Miré a mi alrededor, la oficina estaba desierta, solo el zumbido del aire acondicionado interrumpía el silencio. El susurro volvió, esta vez un poco más alto, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Alejandro. Inspiré profundo, tratando de calmarme. Seguí trabajando, pero con la sensación de que alguien me observaba. Vi el reflejo de mi cara en la pantalla y me pareció más pálida de lo normal. Un sudor frío me recorrió la frente. Al mediodía, entré a la sala de descanso a calentar mi lonchera. Claudia me vio pálido y me preguntó con preocupación. ¿Estás bien? Te ves diferente. Le sonreí forzado y le dije que solo era el cansancio. No quise mencionar el susurro. Volví a mi puesto y, antes de reanudar, revisé la caja de 1992. En una de las hojas, encontré un reporte sobre un empleado que había desaparecido sin dejar rastro. Se llamaba Manuel Ramírez. Tenía apenas 30 años. La descripción decía que su escritorio quedó igual, con sus papeles ordenados, y nadie supo nada de él. Al leer eso, noté un detalle inquietante, la fecha de desaparición era un 3 de octubre. Hoy era 5. Había algo extraño en ese número, pero no sabía qué. De pronto, el ordenador se reinició solo y apareció una carpeta nueva en el escritorio llamada Mírame. Un escalofrío me paralizó. Abrí la carpeta y encontré una foto de mi cara tomada en ese instante, parcialmente reflejada en la pantalla del monitor. Mis ojos se veían dolidos y asustados. Mi respiración se hizo rápida, me sentía acorralado. Cerré la carpeta y apreté el mouse con fuerza. En ese momento, escuché pasos lejanos acercarse. Me levanté despacio, el piso crujía bajo mis zapatillas. Vi a Víctor entrando, pero sus ojos no se enfocaban en mí, miraba hacia el pasillo. ¿Qué haces ahí parado?, preguntó. Hora de entregar los informes. Negué con la cabeza y murmuré que mi computadora estaba fallando. Él sonrió distraído y se fue. Esa tarde, el edificio se quedó casi vacío.
El murmullo de los limpiadores y el eco de mis pisadas llenaban los pasillos. Sentí un frío intenso al subir a la planta alta donde permanecían los archivos antiguos. Al abrir la puerta, un aire gélido escapó y dejó una nube de aliento frente a mi cara. El foco titiló sobre una mesa donde reposaba una caja idéntica a la que contenía los expedientes de Manuel Ramírez. Mis manos temblaron al sacarla del estante. El susurro regresó, esta vez más fuerte: estoy aquí. Mi pulso era un tambor frenético. Observé la etiqueta, archivo 1978. Abrí con cuidado. Dentro, hallé una carpeta manchada de algo que parecía óxido, pero no era tinta, era sangre seca. Abrí la carpeta y vi la fotografía de un joven desconocido, con la misma expresión de miedo que yo sentía, sosteniendo un legajo. En la parte trasera, había una nota: no debiste vernos. Un escalofrío heló mi espalda. La puerta del archivo se cerró de golpe, dejándome a oscuras. Solo un resplandor tenue emergía de la carpeta. De pronto, una voz grave, hueca, susurró: ellos nunca se van. La linterna de mi celular cayó al suelo y su luz temblorosa proyectó sombras danzantes en las paredes. Sentí como si cientos de manos rozaran mis hombros. Mis sentidos se entumecieron y el miedo me paralizó. En un impulso, corrí hacia la puerta, tirando de ella con todas mis fuerzas. Se abrió y caí al pasillo. Corrí sin mirar atrás, hasta llegar al área de recepción donde Mariana estaba terminando su jornada. «Alejandro, ¿qué te pasa?», preguntó alarmada. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Intenté explicarle, pero las palabras se ahogaban en mi garganta. Claudia y Víctor se acercaron. Al ver la carpeta de 1978 en mis manos temblorosas, sus rostros se llenaron de sorpresa y horror. Reunimos valor y regresamos al archivo antiguo, acompañados por Mariana y Claudia, mientras Víctor mantenía la linterna. Al entrar, todo estaba en su lugar, la caja de 1978 cerrada y sin manchas. No había rastro de la carpeta ensangrentada ni de la foto del joven aterrorizado. Parecía un sueño o una pesadilla. Mariana examinó la caja y confirmó que era un archivo normal, documentos administrativos, sin ninguna carpeta rotulada. Me miró con seriedad y dijo: «Aquí no hay nada extraño». «¿Estás seguro de lo que viste?». Asentí, con lágrimas en los ojos. Comprendí que nadie creería mi relato. Pero en mi bolsillo, tenía algo, un fragmento de la nota que supuestamente dije que leí. Lo sacudí y, para mi asombro, encontré las palabras impresas en un trozo pequeño de papel: no debiste vernos. Mariana lo tomó con guantes de látex y lo observó con asombro. «Esto no puede estar aquí», murmuró. La guardamos en una bolsa de pruebas y llamamos a seguridad. Más tarde, un grupo de arqueología industrial certificó que la nota era auténtica, con tinta y papel de los años 70. Nadie pudo explicar cómo llegó a mis manos. Esa noche, me marché del edificio con la sensación de haber roto un velo entre el mundo de los vivos y los que no descansan. Claudia y Víctor dejaron sus renuncias sobre el escritorio al día siguiente. Mariana cerró la oficina de archivos antiguos y prohibió a cualquiera volver a abrirla. Yo sigo trabajando en la misma oficina, ahora con rutinas más lentas y ojos atentos a cualquier movimiento. Cada vez que escucho un susurro, sé que no estoy solo. A veces, al pasar junto al archivo sellado, siento un frío que me recorre el cuerpo, y por un instante creo ver una figura al otro lado de la puerta, mirándome con ojos vacíos. Pero ya lo sé, ellos no se van. Y yo guardo su secreto. Fin. Voces en el turno nocturno. Me llamo Lucía Rodríguez y trabajo como recepcionista en un pequeño hospital de la periferia. Cuando acepté el puesto, me prometí a mí misma que nada podía asustarme. Llevaba años viendo emergencias, recuperaciones milagrosas y despedidas dolorosas. Sin embargo, lo que viví aquel mes de noviembre cambió para siempre mi manera de entender el silencio y la soledad.
Era mi cuarta semana cubriendo el turno de noche. El pasillo principal, con sus paredes pintadas de un verde pálido, parecía un túnel interminable. Solo las luces fluorescentes parpadeaban de vez en cuando, dejando fragmentos de oscuridad que jugueteaban con mi vista. Al filo de la medianoche, los últimos pacientes dormían con respiraciones profundas, ajenos al suave zumbido de las máquinas. Mi compañero de guardia, el enfermero Esteban, era alto, de gestos meticulosos y voz sosegada. A mi izquierda, en la recepción, lucía un buzón de sugerencias chirriante y un teléfono con auricular desgastado. Detrás de mí, un archivador repleto de historiales. Aquella noche, una corriente fría recorrió la estancia cuando encendí la luz. Noté la temperatura bajar sin explicación. Al pasar mi mano por el mostrador, escuché un leve crujido, como si alguien pisara las baldosas. Miré al pasillo, vacío. Respiré hondo y volví a ordenar los papeles. Minutos después, el teléfono sonó con un tono débil y entrecortado. Contesté. Recepción, buenos días, digo, buenas noches, titubeé. El silencio al otro lado fue tan intenso que creí que el auricular estaba defectuoso. Colgué con cuidado y lo dejé encima del cordón, temiendo que no quedara bien colocado. A la una, noté que el archivador empezó a abrirse de golpe, arrastrando los expedientes al suelo. Me acerqué despacio, las hojas se arremolinaban como hojas secas azotadas por el viento. Agarré una carpeta marcada como Sala 12, Observación Psiquiátrica y encontré el nombre de Ana Velasco, una paciente que había fallecido hacía 2 meses. Su expediente estaba completo, pero la carpeta mostraba huellas de dedos impregnados en un polvo oscuro que no reconocí. Un nudo de angustia se apoderó de mi estómago. Casi de inmediato, escuché un susurro detrás de mí, como si alguien murmurara mi nombre con voz infantil. Lucía. Giré con tanta rapidez que me mareé un instante. No había nadie. Solo la puerta de la sala de pediatría entreabierta. Un intenso olor a desinfectante me hizo entrecerrar los ojos. Avancé, la puerta se dio con un quejido largo y sostenido, como un lamento. Dentro, las luces estaban apagadas y, en el suelo, un peluche de oso polar sucio. Su mirada inerte parecía seguir mis pasos. Lo recogí y lo tendí hacia el pasillo, pensando que quizá un niño lo había perdido en visita. Entonces, escuché un golpe seco, algo había cerrado la puerta tras de mí. Sujeté el peluche con fuerza y empujé, pero no cedía. El frío se transformó en un calor húmedo que pesaba sobre mis hombros. Empecé a golpear el vidrio de la ventana, alertando a Esteban, pero el eco de mis puños sonaba lejano y amortiguado. El oso se me resbaló de las manos y se deslizó bajo la camilla central. Caminé hacia él con pasos cortos, sintiendo mis piernas temblar. Al alcanzarlo, lo tomé y me giré para buscar otra salida. Fue entonces cuando lo vi, una sombra alargada frente al espejo. No se reflejaba. El corazón me dio un vuelco. Mis dedos se crispaban en el peluche, sintiendo su tejido áspero. La figura se desvaneció cuando parpadeé. Salí de la sala con la puerta cerrándose lentamente tras de mí, como si alguien deslizara un dedo por el marco. El pasillo era un río de luces rotas que me conducía de regreso a la recepción. Respiré aliviada al ver la recepción iluminada. El reloj marcaba las 2:17 de la mañana. Toqué el mostrador, comprobando que seguía inmóvil, firme. Pero el peluche que llevaba gimiendo un sonido lastimero soltó un nuevo susurro. No te vayas. El terror me heló la sangre. Lo solté y cayó al suelo con un golpe sordo. Me agaché con manos temblorosas y descubrí escrita, con tinta roja sobre el algodón, una frase: estoy sola. En ese instante, las luces parpadearon con más fuerza. El teléfono empezó a sonar sin descanso. El archivador se abrió nuevamente, expulsando todos los expedientes. El teléfono y el archivador competían en su estrépito, y el hospital entero parecía despertar a un latido siniestro.
Corrí hasta la puerta principal y la empujé con todas mis fuerzas, pero estaba atrancada. Miré al pasillo. Un manto de oscuridad estaba bajando la escala de emergencias. No podía gritar, el eco se tragaba mi voz. Con terror, bajé las escaleras hasta el nivel de urgencias. Allí, las camillas se cubrieron de sombras alargadas que se confundían con las cortinas de emergencia. Obedeciendo un impulso, retorné a la recepción y marqué el número de seguridad interna. Mi mano temblaba al marcar. La llamada no conectó. Línea ocupada. Fue Esteban quien apareció al fin, ansioso. ¿Por qué activaste la alarma de incendios?, preguntó, señalando la palanca que yo no había tocado. No supe qué responder. El hospital volvió a recobrar una calma extraña. Las máquinas pitaban con suavidad, los ascensores subían y bajaban, y el clima regresó a su temperatura habitual. El oso polar yacía en el suelo, limpio, sin la mancha de tinta roja. Las hojas habían vuelto al archivador, ordenadas como si nada hubiera pasado. Vi el reloj, eran las 2:18 de la mañana. Solo un minuto había durado la pesadilla. Mariana, la doctora de guardia, llegó silenciosa. Con voz suave, me tendió un vaso de agua. Lucía, deberías descansar, dijo. Ha sido una noche tranquila. La miré sin comprender. No fue tranquila, musité. Escuché voces, el teléfono sonó, el archivo. Ella sonrió con ternura y negó con la cabeza. La sala psiquiátrica lleva meses cerrada. No entra nadie allí desde el caso de Ana Velasco. Y el teléfono de emergencia está aislado de la red de la recepción. Nadie pudo escucharte. Un escalofrío me recorrió. Comprendí que mi mente jugaba con recuerdos latentes. Ana Velasco había estado ingresada en la sala pediátrica antes de su muerte y decía oír voces que la llamaban Lucía. Su expediente había sido borrado del sistema tras su deceso. Al día siguiente, pedí ver los registros de mantenimiento. El informe reportó que el sistema eléctrico había tenido un pico de tensión durante 1 minuto, provocando ruidos, apagones intermitentes y el bloqueo de las puertas automáticas. Todo volvió a la normalidad casi en el mismo instante. Entendí entonces que había sido yo quien abrió una puerta que permanecía sellada en la memoria del hospital. Aquella corriente, esos susurros y la pequeña nota en el peluche fueron el eco de Ana buscando compañía, aferrada a un mundo que la había olvidado. Desde entonces, cada noche coloco un peluche nuevo en la sala de pediatría antes de salir. Nadie sabe por qué. A veces, cuando el reloj marca las 2:17 de la mañana, creo escuchar un suave murmullo de agradecimiento. Y sonrío, sabiendo que al menos alguien, en aquel hospital, ya no está sola. Fin. Sombras en la bodega. Me llamo Sara Méndez y trabajo como guardia de seguridad nocturna en una gran bodega de distribución de electrodomésticos, ubicada en las afueras de la ciudad. Mi turno empieza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. Las luces fluorescentes parpadean entre estanterías de metal repletas de cajas etiquetadas con modelos y fechas de envío. El olor a cartón, aceite de maquinaria y un ligero tufillo a humedad forman la atmósfera de mi día a día. La primera noche transcurrió sin novedad. Revisé los monitores de CCTV, patrullé los pasillos y controlé que las puertas perimetrales estuvieran bien cerradas. Compañeros de otros turnos me aceptaron con cortesías y risas nerviosas, como si todos supiéramos que la bodega, cuando queda sola, adquiere una personalidad distinta. Yo, sin embargo, confiaba en mi método: café fuerte, radio de 2 vías, linterna de largo alcance y unos nervios de acero. El problema comenzó un jueves, 4 de diciembre. Eran las 12 en punto cuando, al mirar el registro de llamadas de la radio, vi un mensaje automático: puerta de emergencia pasillo 8 abierta. Fui en directo a mi cabina de control y confirmé que la señal provenía de un sensor de movimiento. Revisé las cámaras. El pasillo 8, entre la fila D y la E, mostraba únicamente estantes repletos de microondas y lavadoras. Nada se movía. Al salir a investigar,
las ruedas de mi chaleco repelente de balas crujieron al girar. El frío de la noche atentaba contra mi abrigo térmico. Avancé despacio, midiendo cada paso para no derribar cajas apiladas de manera inestable. Abrí la puerta del pasillo con la linterna en mano y no vi a nadie, solo la luz amarilla sobre el suelo limpio. Sin embargo, el sensor volvió a activarse, sentí el zumbido de la alarma interna. Un sudor frío recorrió mi nuca. Imaginé un intruso oculto entre las tarimas, pero mi entrenamiento me decía que los ladrones no entrenaban tan silenciosos. Respiré profundo y decidí regresar a la caseta de control para revisar los archivos de acceso. La última apertura de la puerta había sido hacía 2 años, el 4 de diciembre de 2022, durante un traslado nocturno de mercancía. Aquel día, un guardia llamado Hernán fue atropellado por una carretilla elevadora y murió en el acto. A la 1 de la madrugada, sintonicé mi radio a la frecuencia de mantenimiento y llamé a la oficina central para pedir un informe de aquel incidente. Nadie respondía. Solo el eco de mi voz. El café que llevaba en la mano estaba ya frío y el líquido se movía con cada vibración de mis pasos. Al volver la vista al monitor del pasillo 8, vi algo que me heló la sangre, una sombra doblando la esquina, apenas visible, pero definitivamente humana. Salí disparada de la caseta, dejando la radio sobre la mesa. Corrí hacia el pasillo 8, pero al llegar no había nada más que cajas y un par de pallets vacíos. Justo antes de girar para regresar, escuché un crujido sordo tras de mí. Me detuve y vi, junto a los neumáticos de una montacargas parada, una huella de zapato manchada con algo oscuro. Me acerqué despacio y alcé el pie, era tinta de una etiqueta rota. No era sangre, pero me pareció tan inquietante que no pude evitar retroceder con un sobresalto. Al instante, la radio de 2 vías emitió un susurro casi indescifrable: «No te vayas». Apreté el botón de hablar, aunque no era necesario. «¿Quién está ahí?», pregunté con la voz temblorosa. Silencio. El eco de mis palabras rebotó en las estanterías metálicas. Sentí mis dedos agarrotarse alrededor de la linterna. Decidí volver al puesto central y revisar los registros de cámaras de seguridad. Allí, en la grabación de las 3 cámaras del pasillo, aparecía una figura etérea, un hombre delgado, de pie y con uniforme azul, el mismo que llevaba Hernán, mirándome de frente. Sus ojos no parpadeaban y, tras unos segundos, giraba el rostro y se desvanecía dentro de las cajas. Mi corazón latía como un martillo. Me levanté de un salto y regresé al pasillo 8, acompañada solo por el zumbido de los fluorescentes. Esta vez, al llegar al punto donde lo había visto, encontré tirado en el suelo un chaleco reflejante de seguridad. Me agaché y lo toqué, aún guardaba el olor a sudor antiguo y su tejido estaba gastado, con huellas de aceite. Al mirar el chaleco, sentí que alguien respiraba muy cerca de mi oreja. Giré la cabeza, pero de nuevo no había nadie. Solo un silencio que gritaba. El frío subió al interior de mi abrigo. Un escalofrío me recorrió hasta los dedos de los pies. Recordé entonces que aquella noche se cumplían exactamente 2 años del accidente de Hernán, 4 de diciembre de 2024. Miré el reloj de mi muñeca, 3:02 de la mañana. Era el mismo minuto en que, según los reportes, la carretilla lo golpeó. Los cascos de mi linterna estaban ya temblorosos cuando decidí enfrentar el misterio de una vez por todas. Busqué en mi mochila una libreta donde anotaba incidencias y marqué la página con un papel amarillo para no perder el registro. Con calma forzada, saqué mi grabadora de voz y la encendí. Aquí Sara Méndez, guardia de seguridad, pasillo 8. Si alguien me escucha, hable ahora. El silencio duró casi 1 minuto. Luego, una voz débil, como si viniese de muy lejos, susurró: «Ayúdame». La grabadora permaneció en mi mano. Sentí como si una mano helada me rozara la nuca. El pánico me empujó a revelar la libreta, mostré la página con la fecha del accidente y dibujé un diagrama del recorrido de la carretilla elevadora.
¿Qué necesitas que haga?, pregunté, con un hilo de voz. El pasillo se llenó de un viento gélido que movió las hojas sueltas de la libreta. Entonces la voz volvió, más clara. Reparar la viga. Supe en ese momento que la estructura metálica del estante donde trabajó Hernán estaba floja. La tabla superior de la fila de nivel 4 presentaba una rajadura que ponía en peligro a cualquiera. Si un montacargas pasaba, el estante podía colapsar por completo. No había aviso de mantenimiento y los sensores de carga no lo detectaban. Con el corazón encogido, fui a buscar al encargado de mantenimiento. Lo hallé dormitando en la caseta contigua. Al explicarle el peligro y mostrarle la libreta, el hombre palideció. ¡En maldición! Esto podía haber matado a alguien, murmuró con la voz tensa. Lo arreglaremos de inmediato. En menos de media hora, llegaron 2 técnicos con cascos amarillos y herramientas eléctricas. Soldaron la unión rota, reforzaron las vigas y pegaron un aviso de fuera de servicio mientras no se completara la revisión. La atmósfera cambió, los fluorescentes dejaron de parpadear y el viento gélido cesó. Volví al pasillo 8 y recogí el chaleco reflejante de seguridad. Allí, junto a la pila de cajas, esperé a que la madrugada avanzara. No escuché susurros, ni vi sombras. La libreta y la grabadora quedaron sobre mi escritorio en la caseta de control para futuras inspecciones. Al final de mi turno, entregué el informe a mi supervisor y le conté lo ocurrido. Él revisó la grabación de voz y, con voz grave, dijo: si realmente lograste que te ayudara, supongo que Hernández puede descansar. Esa mañana, cuando salí de la bodega, el sol apenas despuntaba entre las grúas y los contenedores. Sentí una extraña paz recorrerme el cuerpo. Supe que aquel guardia, mi compañero invisible, por fin podía abandonar el pasillo donde quedó su vida. Hoy, cada vez que paso junto al pasillo 8, noto un calorcito inusual en la espalda, como un suave abrazo de gratitud. Y sé que, mientras yo vigile esta bodega, no permitiré que ninguna sombra se lleve otra vida sin ser escuchada. Fin. El eco en las salas del museo. Me llamo Daniela Hernández y trabajo como guía nocturna en el Museo de Arte Colonial de la ciudad. Mi turno comienza a las 8 de la noche, cuando los últimos visitantes se retiran y el gran portón de madera se cierra con un estruendo sordo. El museo data de 1754 y conserva crujientes tableros de roble, vitrinas de cristal y lienzos centenarios que parecieran observarte con ojos cansados. La primera vez que me asignaron estos turnos, sentí una mezcla de orgullo y curiosidad. Se supone que casi nadie entra de noche, salvo para limpiar o revisar el sistema de alarmas. Pero pronto descubrí que el silencio envuelve cada sala con un manto más pesado que el polvo y que las sombras se alargan como dedos sobre las columnas. Esa noche de finales de marzo comencé mi ronda a las 20:15. Encendí la linterna de mano, revisé el uniforme, camisa blanca, pantalón negro, gafete con mi foto y caminé hacia la sala de retratos. A mi derecha, el corredor que lleva a la colección de esculturas estaba iluminado por faroles antiguos de gas, aunque hace años instalaron focos LED de tono amarillento para no maltratar las obras. El resultado, una luz intermitente que a ratos parpadea y deja fragmentos de penumbra. Pasé frente al retrato de Doña Isabel de Gaviria, pintada con un vestido de seda verde y encajes dorados. Sus ojos, pintados de un verde intenso, me parecieron demasiado vivos esa noche, creí verla parpadear. Me detuve, contuve el aliento y recordé que llevaba gafas de lectura, tal vez mi visión jugaba con las imperfecciones del cristal que protegía el cuadro. Respiré hondo y seguí. Al llegar a la sala de esculturas, un pasillo largo y estrecho, noté un olor frío a humedad. Las estatuas de mármol blanco mostraban santos y ángeles con expresiones serenas, pero en la penumbra sus rostros se volvían góticos, casi macabros. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Extendí la mano para tocar la vitrina que protege al ángel de San Miguel y sentí un leve golpeteo contra el cristal, como si algo quisiera salir. Di un paso atrás y miré a mi alrededor.
solo estaba yo. Nadie más trabaja aquí estas horas. Continué hacia la sala principal, donde cuelgan los lienzos más valiosos. Ahí está la procesión del silencio, un óleo de 3 metros de ancho que refleja una fila de penitentes con capirotes oscuros. Cada detalle me parecía más inquietante al pasar. Las sombras de los capirotes se desdoblaban sobre el fondo, formando extrañas siluetas que apenas rozaban el lienzo con la mirada. Mi pulso se aceleró. Encendí la luz de mi linterna frontal para ver el código de seguridad junto al cuadro y comprobé que el sensor no registraba movimientos inusuales. Aún así, sentí que algo se agachaba detrás de mí. Di la vuelta con la linterna apuntando al suelo y, al iluminar la alfombra persa, descubrí huellas de barro reseco que no podían ser mías. Mis botas estaban limpias. Avancé siguiéndolas con cuidado. Las huellas me condujeron hasta la puerta de emergencia de la bodega de archivos, un cuarto al que jamás se entra sin autorización. El pomo de bronce estaba frío, gélido al tacto, aunque la temperatura general rondaba los 18 grados centígrados. Pasé la tarjeta de seguridad. La puerta se dio con un quejido metálico. Dentro, las estanterías guardan folletos antiguos, registros de donadores y carpetas amarillas con fechas que alcanzan 1820. Allí, bajo la única bombilla incandescente, las huellas terminaban junto a un archivador marcado como expedientes 1929-1935. Abrí con temblor mis dedos y tiré del cajón. Dentro no había documentos, solo una fotografía antigua en blanco y negro de una mujer de pie, frente a ese mismo pasillo, con la mirada fija en la cámara. Al verla de cerca, distinguí mi rostro. Era yo, pero vestida con la ropa de 1932, delante de la misma puerta. El corazón se me hundió en el pecho. Solté la fotografía y di un paso atrás, tropezando con una caja de cartón. Las luces parpadearon y la bombilla tintineó hasta apagarse. Me quedé en penumbras, con los ojos adaptándose lentamente. A tientas, saqué el teléfono y encendí la linterna de pantalla. El haz de luz iluminó la esquina opuesta. La mujer de la foto estaba allí, de pie, con un vestido largo de solapa alta, los brazos cruzados y el cabello recogido en un moño. Sus rasgos eran idénticos a los míos, pero sus labios estaban torcidos en una mueca triste, casi de reproche. Di un traspié y choqué contra el archivador que sostenía el cajón. Este se cerró de golpe y la foto desapareció de mi vista. Intenté abrirlo de nuevo, pero la llave giró en falso. Un susurro de tela al moverse sonó tras de mí. Giré la cabeza, la figura había desaparecido. El silencio me aplastaba. Solos quedaban mis respiraciones, aceleradas, y el eco de mis pasos al retroceder hacia la puerta. Logré alcanzarla y la abrí con brusquedad, saliendo al pasillo de esculturas. Encendí todas las luces de la recepción con el botón de pánico junto al portón. El zumbido de los focos me anunció que el sistema eléctrico reiniciaba. En lo alto, el vigilante nocturno del estacionamiento, don Ernesto, me saludó con su linterna. «Daniela, ¿estás bien?», preguntó, con voz ronca. No respondí de inmediato. Me apoyé en el marco de la puerta, buscando explicaciones. Creí ver, musité, algo dentro de ese cuarto de archivos. Él frunció el ceño y me siguió al vestíbulo principal. Al revisar las cámaras de seguridad, comprobamos que nadie había entrado ni salido del museo en las últimas horas, salvo yo al inicio del turno. Incluso el sensor de la bodega no registró apertura. Sin embargo, él guardó silencio y asintió. Este lugar guarda muchas historias. Hay quien dice que en 1935, la señorita Adriana Cortés, hija del director, desapareció aquí mismo durante una inspección nocturna. Jamás volvieron a verla. Un escalofrío me recorrió. Con voz quebrada le conté la fotografía. Don Ernesto me miró con gesto compasivo. «Esa es ella», murmuró. «Alguien debió buscarla, pero nunca hallaron su cuerpo. Dicen que su espíritu vaga esperando ser guiado de vuelta. Al amanecer,
junto a Mariana, la encargada de conservación, regresamos al cuarto de archivos con una copia de la foto que pude rescatar de la pantalla del teléfono. Mariana llevó una linterna potente y un detector de metales por si hallábamos restos. Revisamos cada estante y cada rincón del suelo. Finalmente, detrás de un panel suelto, hallamos una gaveta secreta empotrada en la pared. Allí había un cofre de madera con cerradura oxidada. Dentro yacía un diario de tapa cuero lleno de notas de Adriana. Describía sus paseos nocturnos por el museo y su temor a que la encerraran viva. Al fondo del cofre había un relicario con una fotografía suya, del mismo día de su desaparición. Leí en voz alta su último párrafo. Si no salgo mañana antes de que cierren, sabré que me he convertido en parte de este lugar. Que mi eco se perderá entre las piedras y las estatuas hasta que alguien me encuentre y me guíe hacia la luz. Con cuidado, Mariana selló de nuevo el cofre y lo llevó al archivo histórico, donde se registró oficialmente hasta hoy. El cuarto volvió a cerrarse bajo llave real y digital, con registro de acceso restringido. Desde entonces, al recorrer el museo de noche, noto un leve suave murmullo que se mezcla con el eco de mis pasos. A veces, en la oscuridad de la sala de esculturas, siento una brisa fresca rozar mi mejilla, como un suspiro de alivio. Sé que Adriana finalmente descansó, y que su imagen en la vieja fotografía ya no me persigue, sino que me acompaña como un recordatorio de que, incluso en el silencio más profundo, una voz olvidada merece ser escuchada. Fin.